Muy buenas noches a todos los seguidores de este portal. Hoy tengo el gran placer de entrevistar a un excelente investigador y divulgador de la memoria visual peruana. Es un belga radicado hace ya más de 50 años en el país y su nombre es Servet Thyssen. Servé, muy buenas noches, bienvenido a Balicha. Buenas noches, Patricia. Mucho gusto estar conversando contigo. En primer lugar, felicitaciones por los libros que nos has regalado a lo largo de tu trayectoria. Tienes un libro dedicado a Inostroza, el fotógrafo eh, ayacuchano, De Huancayo, pues. Pues sí, huancaíno, ¿no? Huancayo y Ayacucho. Tu última recopilación es realmente interesante, que son fotógrafos del Perú 1850 a 1950, que es el repertorio gráfico de este país. Y tu obra más importante, que es La aventura del hombre nuevo, que es la biografía ilustrada de José Carlos Mariátegui, y también el nuevo la nueva secuela, digamos, de esta biografía que también trata sobre José Carlos Mariátegui, ¿no? Eh, Te he invitado hoy día, conociendo la gran documentación que has revisado y escrito, para hablar sobre la revista Amauta. Amauta salió en septiembre de 1926. Y en el 2026, pues sería un siglo en septiembre de su aparición. Cuéntanos en qué circunstancias aparece Amauta en el Perú. Bueno, como tú dices, ya son 100 años que apareció Amauta y creo que es útil regresar un poquito en la historia misma de Mariátegui para explicar cómo salió Amauta y por qué salió en septiembre del año 1926. Excelente. Mariátegui se fue a Europa en el año 19 y regresó en el 23. En Europa, digamos, se nutrió muy fuertemente de ideología, el marxismo, entre otros. Conoció a muchas personas, mucha gente, tomó contacto con muchos escritores, artistas, por ejemplo, sobre todo en Alemania, por ejemplo, con Walden y su famosa revista El Sturm, Der Sturm, en París con Barbius y su revista Clarté. Bueno, en Italia con Govetti conoció más o menos, no estoy seguro, a Gramsci. Bueno, entonces él cuando regresa de Europa tiene una gran idea, como él dice, de colaborar en la construcción del socialismo. Y desde el comienzo, ya en el año 23, cuando él regresa al final del año, anuncia en la revista Claridad que él fundó con Aya de la Torre, la revista, digamos, de las universidades populares. Yo estoy persuadido que fue iniciativa de Mariátegui, porque Mariátegui conocía la revista Clarté de Barbius, con quien había estado, y regresando decide con Aya de la Torre fundar esta revista. Luis Alberto Sánchez dice en algún escrito, digamos, que fundaron juntos la revista Claridad. Pero es curioso que en los tres primeros números, cuando Aya de la Torre estaba aquí, no hay ningún artículo de Aya de la Torre, que me parece raro de parte de un director, ¿no? Pero bueno, no importa esto. Lo importante es que salió esta revista Claridad durante el año 23 y 24 salieron como 6 números. Bueno, sabemos que Aya de la Torre fue exiliado, se fue el año 23, al final en octubre del 23, y primero estuvo preso y después lo mandaron y se fue a México. Bueno, entonces
al mismo tiempo, al final del año 23, Mariátegui trabaja y escribe una serie de artículos en un pequeño periódico que se llama Información, que hasta ahora no se ha registrado. Es mi último libro sobre Mariátegui, que es Nuevos Aportes. Ahí he publicado hay como 15 artículos de Mariátegui que trata sobre todo la problemática de Alemania, la posguerra de Alemania, donde él había estado, había visto en la región del Ruhr, sobre todo, el desastre que dejó la guerra y él hace un llamado a la colaboración con los alemanes. Estaban en una situación económica muy complicada y ahí él escribe varios artículos. Al final solamente firma uno, pero por el estilo y por la cantidad de datos detallados que él, digamos, describe, nadie más que Mariátegui, que acababa de estar ahí, habría podido escribir esto. Pero bueno, ya, es un detalle. Después de... Importante detalle. Sí, pero nadie ha hecho mucho caso a esto, porque acabo de ver una conferencia de Paul Drinot de Londres, que es un especialista de Mariátegui, que está haciendo un trabajo sobre Mariátegui y Europa, y hace una recopilación de un montón de artículos, hace una estadística de los artículos de Mariátegui sobre Europa, pero no cita a estos artículos, pero bueno. Ya, después de información, él anuncia la revista que tenía que salir en el 24, pero anuncia su revista que se iba a llamar Vanguardia. Claro. Esto era su primer nombre. ¿Qué pasó después? ¿Por qué se prolongó digamos, el retraso? Porque Mariátegui se enfermó y en el 24 lo amputaron la pierna y tuvo que retomar, digamos, el asunto de la revista después de esto. Además, en el año 25 ya había con su hermano montado la imprenta Minerva, que era una facilidad, digamos, para poder trabajar todo lo que eran publicaciones. Sabemos que el año 26 también salió su primer libro, La escena contemporánea, pero regresemos entonces a Mauta, en septiembre del 26, que es, digamos, el comienzo de una tremenda revista, abierta, digamos, a todos los temas, digamos, abierto a mucha gente y hay temas ahí, tanto de economía, de historia, de arte, de psicología. Hay realmente una revista muy especial, ¿no? Y Y que sobre tuvo, todo de indigenismo, ¿no? sobre todo, claro, eso es una de las particularidades, digamos, que tiene Amauta y que se interesa por el campesinado, ¿no? Que va a ser una constante en la obra de Mariátegui. Incluso él habla en su presentación de incaísmo, o Claro, incanismo o incaísmo, no me acuerdo bien, en la presentación del primer número sí, 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 lo tengo. de- y por Sí. qué se llama Amauta también, ¿no? Amauta, sí, Amauta también. Parece que fue una sugerencia de Sabogal, digamos, este nombre de Amauta, que significa, digamos, el especialista, digamos, el maestro El en quechua, sabio. claro. Y realmente esta revista yo la encontré en los primeros años que estaban aquí, que estaba yo en Lima, en la Avenida Grau había varias cuadras donde los libreros de cachivachis y de revistas y libros vendían en el piso de Grau. Ahí encontré yo algunos números de Amauta y me llamó mucho la atención el contenido, tanto la parte escrita, digamos, los artículos, como también la parte gráfica. A mí me interesa mucho, digamos, los grabados, las fotos. Había un excelente material, sobre todo de Sabogal mismo, ¿no? De Juliaco de Ciro, de otros Sí. grabadores mexicanos y otros. Y lo importante que uno ve en
en Amauta es su trascendencia y en la decisión de, en primer lugar, corrígeme si me equivoco, Mariátegui ve en Amauta una creación colectiva, no la ve como una creación suya, sino como una creación colectiva, fruto de las reuniones y las tertulias que tenían justamente en casa de Mariátegui, ¿no? Diversos intelectuales que estaban entre científicos sociales y artistas plásticos y literatos, poetas, etcétera, ¿no? Entonces, vemos la trascendencia que tiene esta revista a nivel latinoamericano. O sea, no es una revista limeña, es una revista que sale de Lima porque publica a un montón de intelectuales y artistas de toda Latinoamérica. Sí, yo he visto ahí que hay más, tiene como una treintena de personajes que colaboran en su revista, ¿no? Y hay que añadir que su revista no solamente sale a América Latina, sino también sale a Europa. Sale a Europa y tiene una divulgación, digamos, muy, muy importante. Yo he hecho una relación, por ejemplo, de lugares donde llegaron tanto los artículos de Mariátegui como también su revista y sus libros, y son como cerca de 70 ciudades en todo el mundo donde llegaron sus artículos. Yo me pregunto si hay algún escritor, digamos, en el Perú que ha tenido tanta divulgación y tanta distribución de sus artículos. Yo creo que no hay, ni siquiera Vargas Llosa. Creo que no ha tenido tanta difusión de sus artículos. Ya en el año 23, al final del año 23, en Italia comenzaron a traducir algunos de sus artículos para publicarlas en revista italiana. Curioso. No, realmente, Mariátegui. Pero en cuanto a lo que dices de la amplitud, que no solamente es un trabajo personal, sobre todo esto se concretiza más a partir de la segunda parte de la trayectoria de Amauta. Se puede decir que los primeros 16 números son de una tonalidad muy abierta al arte, a todos los temas, pero a partir del número 17 ahí toma una orientación netamente más política. Él dice ahí en su editorial, ¿no? Ahora estamos construyendo el socialismo, ¿no? Y eso es con la ruptura con Aya, ¿no? Claro, también con la ruptura con Haya, ¿no? Porque este número 17 es justo 10 años después, en septiembre del 28, y la ruptura de Haya fue algunos meses antes. Hay que subrayar que Haya y Mariátegui colaboraron juntos para hacer el gran frente antiimperialista. Haya de la Torre mismo publicó algunos artículos todavía en el año 26 y 27 en Amauta. Por ejemplo, en el número 9, creo, con Basadre, publican dos artículos sobre contra el imperialismo norteamericano. Y esto provoca digamos, La cárcel el en cierre de Amauta. Eso provocó, digamos, el cierre de Amauta durante varios meses, ¿no? Y la segunda parte, digamos, esa segunda parte, el Mariátegui, digamos, la reclama mucho más como un trabajo de grupo. Un- Antes era muy, él, digamos, personalmente escogía mucho, él mismo todos los artículos, mientras que en la segunda parte, él mismo dice que es un trabajo mucho más grupal, ¿no? Esa es la segunda parte de Amauta. Hay como tres.
partes en Amauta muy distintas. La última son los dos últimos números cuando muere Mariátegui, claro, entonces que toma la posta ahí Martín de la Torre con Rabines, cambia totalmente la el tónica, contenido. el contenido. Ya no hay ni una sola, ni un solo artículo sobre arte, por ejemplo, poesía, nada de esto. Y después de dos números muere la revista. Claro, no tenía atractivo y mucha gente, digamos, dejó de leerla y ya mancó, como se dice. Sí. Y hay que rememorar un poco la labor que hace Mariátegui de difusor cultural, ¿no? Sí, eso es un aspecto, digamos, que quizás no se ha señalado. Yo mismo en mi libro quizás hubiera tenido que remarcarlo más, su trabajo, digamos, de difusor de la cultura. Y de Mariátegui gestor era un también, ¿no? apasionado del arte. Dice, sin el arte no hay vida. Para él era fundamental, ¿no? El arte en todos sus aspectos, ¿no? La música, la pintura, los grabados. Su revista está llena de cosas visuales, ¿no? De arte. Y él era un apasionado de la música. En su casa tenía, por ejemplo, alojado un señor suizo que se llamaba el señor Otten, creo, que tocaba piano. Y Mariátegui pasaba, digamos, tiempo con él, le encantaba la música, le encantaba la música. Y, eh, ahí iba a escuchar a su huésped, ahí el señor Otten. Bueno, También eh, tuvo bastante relación con Julia Codesido, ¿no? claro, Julia Conocido colaboró en algunos números, aún en las carátulas de algunos números, cuando Sabugal se va a una exposición a Buenos Aires, está ausente del Perú y entonces Julia Conocido colabora más con Amauta y ella realiza creo que dos o tres carátulas de Amauta. Como también ella tiene la carátula de Siete ensayos, es de Julia Conocido, Así es. ¿no? Em, Hay que ver que en esa época las revistas eran sumamente importantes. No estamos hablando de una época como el siglo XXI, sino de una época en el que las revistas eran esenciales y la palabra escrita era la manera de comunicar ideas y de mostrar tanto el arte en las artes plásticas como en la literatura y la poesía, ¿no? Y por Sí, supuesto las ideas, ideas políticas, y estas, como tú lo has señalado al principio, viajaron y viajaron tanto que se publicaron en 70 países, se reprodujeron los, los artículos de Amauta, de 70 ciudades, 70 ciudades, no sé qué he dicho, este, países. bueno, 70 ciudades. Y eso en una época donde no hay internet, donde no hay, las revistas cumplían un rol vital. Y parece que el rol de Amauta fue pues un rol que ha marcado mucho a muchos intelectuales en Latinoamérica y la forma de hacer este, este, este género periodístico de revista, hoy en día prácticamente ha desaparecido. Sí, es verdad. Digamos que Amauta fue una revista que es considerada, digamos, por muchos intelectuales como la revista más importante del siglo XX en América Latina, que no es poco decir, ¿no? Por Pocas ejemplo, cosas. yo he recopilado algunas citas de autores importantes como Basadre, Barbius, compañía. Por ejemplo, en mi libro, podría leer algunos si quieres, pero quiero señalar, por ejemplo, también la influencia que tuvo Amauta sobre Arguedas, José María Arguedas. Él dice claramente, creo que lo tengo aquí, José María Arguedas dice lo siguiente: yo declaro con todo júbilo que sin Amauta
la revista dirigida por Mariátegui no sería nada. Yo declaro que sin la revista Mariátegui no sería nada. Yo encontraba en la revista una orientación doctrinaria llena de una fe inquebrantable sobre el hombre y sobre el Perú. Es una linda cita de Arguedas y lo dice en otra parte de texto la importancia del mensaje de Mariátegui, ¿no? Y ahí quiero insistir sobre eso que tú señalabas, la importancia del campesino en la vida de Mariátegui. Mariátegui, digamos, fue casi el único, se distinguió como marxista, digamos, por haber insistido en la importancia del campesinado, porque los marxistas ortodoxos hablan todo el tiempo de la clase obrera, pero no hablan mucho del campesinado. Entonces, Mariátegui, digamos, se distingue por esto, tuvo su famosa polémica, además, sobre el indigenismo en el año 26 con Luis Alberto Sánchez y otros, ¿no? Y yo creo que eh, tiene además una connotación que me parece de suma importancia. Mariátegui quería un socialismo democrático. ¿Democrático en qué sentido? Porque él descubrió en la comunidad campesina, digamos, un elemento de democracia que él apreciaba muchísimo. Las decisiones en la comunidad campesina se toman de común acuerdo, se discuten, se elaboran y se toman en común, ¿no? Entonces, eso es democracia para mí. Y para Por Mariátegui, supuesto. eso era democracia y el socialismo que él quería no era por nada el comunismo ortodoxo el estilo Stalin y compañía, ¿no? Pero él quería un socialismo basado en valores democráticas, además de valores profundamente humanos, ¿no? Como la Si, solidaridad si y si tú tienes a la mano o lo recuerdas el, el texto, el editorial introductorio de Amauta, dice que quiere un Perú con nue- nue- modernidad, sí, nuevo, un pero Perú nuevo en con un mundo nuevo. con un mundo nuevo, pero con las tradiciones y valores de el pasado, mm, pero un Perú nuevo basado en su propia realidad. Sí, sí, de acuerdo. Sí, tengo Que aquí la presentación de Amauta. Sí, sí, es, es una linda presentación. es tan esperanzador, ¿no? O sea, es como para que al- alguien lo replique y nos haga entender que necesitamos eso ahora. Es más vigente que nunca ese editorial. Sí. Además que el mensaje de Mariátegui, digamos, queda vigente el día de hoy, ¿no? Desgraciadamente, muchos se han olvidado y aún mal interpretado a Mariátegui, por ejemplo, Sendero Luminoso, que se reivindica el Sendero Luminoso de Mariátegui, pero no tiene absolutamente nada que ver con la doctrina tan humanista de José Carlos, ¿no? Entonces, realmente ahí hay unas, Y nada dogmática, ¿no? sí, sí, muy tergiversado, ¿no? El que no quería ni calco ni copia, pero muchos han mal calcado y mal copiado a Mariátegui. Eso es verdad. Exacto. Y volviendo a Mauta, yo estuve siguiendo porque en la web tú sabes que hay un archivo de toda la bibliografía, cartas y cosas de, de Mariátegui, ¿no? Hay una página y he leído algunas cartas de Mariátegui donde se nota también las vicisitudes económicas de la propia revista, ¿no? Sí, muchas veces él tuvo que llamar a la solidaridad, digamos, a hacer
hacer una especie de colectas para poder sobrevivir, ¿no? Las cartas Y que escribía, los intercambios que hacía para poder seguir sacando la revista. Encomiable, una labor de todo, ¿no? O sea, hacía diversas funciones, no solamente la de editor, la de recoger la información a publicar, sino también su economía para poder subsistir número a número, ¿no? sí, yo me pregunto cómo este señor inválido, ¿no? Desde el 24 hasta el 30, hasta que muere, toda la época de Amauta, ¿no? Y de sus libros, cómo ha podido trabajar, asimilar tanto. Me sorprende realmente la actividad de este señor, ¿no? Allá de la Torre le reprocha, dice que es solamente un teórico sin acción. Pero Mariátegui, hoy es increíble. Mariátegui además ha fundado con los obreros, ha organizado congresos obreros, la CGTP, el Partido Socialista y todos sus artículos. Cada semana publicaba o en variedades o en mundial. ¿Qué significaba esto? Digamos, la cantidad de libros que Mariátegui ha leído es increíble, realmente sorprendente. Y era un Ahí, autodidacta, ¿no? Totalmente autodidacta. totalmente autodidacta, sí. Nunca, creo que no tenía ni primaria completa. No, no, ha hecho un año de primaria en Huacho, ahí tuvo su accidente y lo trajeron a Lima y ya nunca más. Todo fue, digamos, por su propia voluntad y además de esto, digamos, tenía mala salud. Mariátegui lo dice a Anita. Después, en Europa le fue muy bien, su salud estuvo muy bien. En Alemania durante el invierno un poco más difícil, pero digamos cuando regresó a Lima, no sé si por el clima, bueno, él finalmente tenía una especie de tuberculosis ósea, ¿no? Entonces se manifestó y ahí tuvieron que, no existía la penicilina y tuvieron que amputarle la pierna, ¿no? Pero Anita dice que rara vez Mariátegui estaba sin fiebre. Mariátegui ha tenido muchos problemas de salud. Varias veces ha tenido que irse a Chosica a tomar sol ahí, a pasar una temporada. Por esto se iba también a la playa, porque su médico le aconsejaba ir a tomar baños de sol bien calentito ahí en la playa. Por esto se iba a la herradura, ¿no? Con el carro de pecho. Bueno, pero la cantidad de trabajo que ha realizado Mariátegui es sorprendente, que no solamente hacía sus artículos, su correspondencia es enorme. Lo que él ha escrito son 2 volúmenes que se han recopilado hasta ahora. Pero además de esto, el trabajo de la imprenta en Minerva, por ejemplo, se ve en su relación que se publicó en el Amauta original, no en facsimilar, que están haciendo ahora sí, felizmente de otra manera. Hay publicaciones, una relación más o menos de 70 libros que vienen de afuera y del Perú, que están disponibles en la librería y en la editorial Minerva. Yo no sé cómo hacía para comunicarse, porque la correspondencia, yo creo, no sé si me equivoco, en el año veintitanto no había Era correspondencia por barco, aérea. Todo era se, por se hacía barco, por barco, todo se obvio. hacía por barco. Y su correspondencia es importantísima. Fluidísima, Recibía libros y revistas de un de montón de todo países. el mundo. Pero ¿te puedes imaginar lo que significaba para la revista Mauta esa cantidad de contactos que tenía Mariátegui? Claro. Y Ese él, era el reflejo en la revista, ¿no? sí, sí. Él mismo, digamos, mantenía esta red de contactos que era sorprendente, realmente sorprendente. No sé si tú te acuerdas, creo que hace algunos años hubo una gran exposición en el Mali sobre el arte de vanguardia y sobre Amauta. Una gran exposición que estuvo también en España, estuvo aquí en el Mali, después se fue a México y de México se fue a Estados Unidos. Una tremenda exposición sobre Amauta. Realmente muy, muy, muy buena exposición.
Sí, pero hay que destacar que Mariátegui corresponde también en cuanto a su difusión cultural y a su propuesta cultural a la época en que la cultura era prácticamente una herramienta política también, ¿no? Sí, pero allí hay que remarcar también que Mariátegui fue un genio en cuanto a discernir las cosas que valían en arte, por ejemplo, las escuelas, el dadaísmo, el impresionismo, el surrealismo. Mariátegui escribe sobre todos estos tópicos, ¿no? Bien acertado, muy acertado. Mariátegui descubrió, por ejemplo, a gente que no tenían ninguna relevancia aún acá en Perú, por ejemplo. Él le dio importancia a Martín Adán, a Eguren, a Vallejo, digamos, antes de que se hicieran famosos, ¿no? Realmente Marea tenía un olfato muy fino, digamos, para distinguir Yo cosas, no diría solamente, que tenía un gusto exquisito. sí, tenía un gusto muy definido y no solamente para la literatura, sino también, para, por ejemplo, para la pintura, para la música, para el cine. eh, era, era muy amplio y Bueno, tenía escena contemporánea nos habla mucho de esa gran vocación cosmopolita de Mariátegui, ¿no? cosmopolita y vanguardista, ¿no? Él contribuyó grandemente a difundir la poesía vanguardista, digamos, en varios sectores, ¿no? Digamos, estaba a la vanguardia del pensamiento, digamos, a nivel, al menos a nivel del arte, estaba muy... por eso Amauta se distingue por ser una revista de vanguardia, él mismo lo dice, ¿no? De vanguardia y de difusión, de importante difusión de todo el quehacer. Yo recuerdo haber leído una carta a un poeta que le hice, estimado fulano, los 8 poemas que me enviaste ya están publicados. Necesito que me mandes más. Te daré mi opinión respecto a ellos más adelante. Claro. ¿Qué, qué capacidad? O sea, se las enviaban para preguntarle qué les parecía, para pedirle una opinión sobre el contenido del poema o de, de la creación, pero él los publicaba. Sí, sí. No, Mariana Teguera, desde muy chico, ¿no? Tuvo ese don de captar, de leer mucho, digamos, cuando estaba inválido. Estaba, por ejemplo, cosa curiosa, estaba abonado al periódico El Comercio, el año 1910. Se ve que estaba, digamos, estaba en la lista de los suscriptores del Comercio y leía de todo lo que encontraba, digamos, ya hay varias personas que testimonian esto, como por ejemplo el doctor Ricardo Flores, que lo atendía en la clínica Maison de Santé. Él se comunicaba y lo alentaba mucho y ya desde chiquito él decía que era un genio, que era un hombre realmente con una inteligencia fuera de serie, ¿no? Bueno, Y eso, y tenía razón el médico en todo el sentido de la palabra. El, eh, algo que tú lo has dicho, lo has remarcado, es que mm, al morir Mariátegui, al cambiar de dirección y al cambiar de rumbo, la revista se vuelve totalmente política y ya pierde el público que la seguía, ¿no? claro. Y eso en la actualidad nos dice mucho, porque la cultura ha desaparecido de los medios de comunicación y es algo que nos hace falta, que yo, por ejemplo, como lectora, como de los medios que nos todavía circulan, extraño. Han reducido sus páginas culturales casi a un cuarto de página o, o a Sí, un, o a un recuadro.
y eso es un pecado, ¿no? Sí, Es algo que es muy grave. sí, sí. Hasta revistas, digamos, no sé, hay que buscar dónde publicar un artículo sobre cultura. Realmente, ¿dónde? Hasta, por ejemplo, Hildebrandt 13. Antes, hace un año o dos, publicaba 2 o 3 páginas de cultura. Ah, ya no hay. Eso, por ejemplo, me parece rarísimo, ¿no? Y como alguien que tiene cultura como Hildebrandt, debería, por favor, retomar un poco este aspecto, ¿no? Sí, necesitamos que difundan libros, necesitamos que Y difundan eventos de arte, exposiciones, nuevos pintores, qué nueva, entre comillas, vanguardia hay en el Perú con respecto a todo eso, ¿no? Necesitamos críticos de arte, de literatura, de teatro, hay poquísimos críticos de arte. Parece que la gente no se atreve a criticar. Recuerdo pero, las críticas de Pepe pero Adolfo. ¿dónde pones la crítica? Ya no hay dónde ponerla. Claro. Ya no hay espacios. Ya creo que la única opción es esta, como la que hago yo, ¿no? Bueno, yo voy a entrevistar a fulano y voy a hablar sobre la revista Mauta porque me parece importante, porque hay que hacerlo, porque es importante desmenuzar qué cosa fue a Mauta. Entonces, tengo un espacio que nadie me va a decir corta la entrevista porque necesito espacio para otra cosa. Si me permites una pequeña crítica no solamente sobre Amauta, sino sobre Mariátegui. Por ejemplo, desde hace varios años se ha demostrado por prueba irrefutable de ADN que el papá de Mariátegui es un señor chocano de Moquegua. Por esto que Anita fue a dar a luz a Moquegua, ¿no? De José Carlos, no, perdón, Julio César Chocano, era un militar chocano. Pero hasta ahora anda a la casa Mariátegui y sigue figurando ahí en las fotos como que su padre fue Francisco Javier Mariátegui, uno de los grandes próceres y el descendiente de los grandes próceres de los Mariátegui que vinieron de España, ¿no? Que francamente no quita nada, no le quita nada a Mariátegui reconocer que su padre fue otra persona de la que se ha dicho durante más de 80 o 100 años, ha repetido que el hijo, que Mariátegui, el padre de Mariátegui es Francisco Javier Mariátegui, y no es, y siguen diciéndolo en la casa Mariátegui. Curioso. Bueno, pero eso debería, ser una decisión familiar, ¿no? Una Creo. discusión familiar, pero ¿qué tiene que ver, digamos, decisión familiar ahí? Bueno, Porque Mariátegui ya no está, digo yo. O sea, claro, él, y sus hijos entonces tampoco. y ni sus hijos tampoco. ¿Quién No, debería tomar esa decisión? pero es un hecho histórico que yo no sé claro, porque conocemos a Aldo Mariátegui, que, bueno, no reconoce nada de su abuelo, y José Carlos, que vive más en Londres, él no acepta mucho que cuando Humberto Rodríguez en el año 95 ya publicó un libro donde demostraba él que el padre era este señor Chocano, pero en esa época no había prueba, eran testimonios, ¿no? No habría prueba clara, pero ahorita el señor Tamayo encontró en su ADN, digamos que era pariente de José Carlos y de Aldo Mariátegui, porque tenían un señor chocano, digamos, como un Sí, ancestro. señor Tamayo, Sí, claro, Agosto, el Augusto cineasta, Tamayo, el cineasta. claro. Él se Vaya. hizo una prueba ADN y encontró ahí que era primo de los Mariátegui. No hay duda posible. Después de esto, otros Mariátegui, yo sé que Aldo se hizo la prueba, después José Carlos también se hizo la prueba y está clarísimo. Es, no, es imposible negarlo.
Claro, y a Mariátegui no le va a quitar un pelo ni a su No, obra ni a nada. claro, claro, no le quitan Simplemente es nada. corregir un dato histórico. Claro, y digamos, es corregir también, a mi modo de ver, un asunto sobre la mamá de Mariátegui, sobre Amalia, que en el cuento del supuesto padre, digamos, de Mariátegui, le hicieron un embrollo increíble, que el padre estaba casado con otra persona, con dos otras personas, tenían una historia, digamos, realmente totalmente fantasmagórica y ella queda mal en esta historia, ella queda mal, pero ella, Mariátegui, digamos, yo creo que el primer esposo de Mariátegui murió, ¿no? Y que ella después volvió a encontrarse con un señor militar que frecuentaba una hacienda en Sayán, ¿no? Y bueno, se enamoraron, se casaron, y no se casaron, digamos, se enamoraron y tuvieron tres hijos, ¿no? No solamente José Carlos, sino Julio César y Amanda, tres hijos con este señor Chocano. Bueno, es un dato histórico, pero no cambia nada al valor ni a la figura de Mariátegui, ¿no? Y Sí, seguirá yo llamándose creo, Mariátegui, ¿no? claro, Nunca le yo van a creo que llamar Chocano, no cambia nada, nada, efectivamente. Y nada, teniendo en cuenta, o sea, como cuando tú aprecias una obra del Renacimiento o del impresionismo, qué sé yo, tienes que juzgarla según su época, ¿no? claro. Y esas decisiones, cómo habrán sido la vida para las mujeres que tenían que inventar semejantes embrollos para, para justificar sus amores o sus Claro. situaciones sociales, porque la vida para una mujer era Sí, 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 muy sí. dura a ese nivel, ¿no? Se castigaba socialmente de una manera muy cruel. Entonces puedo entender, no justificar, pero puedo entender el embrollo que haya inventado la mujer, ¿no? Ya que hablas de mujeres, un aspecto también que vale la pena resaltar es que en Amauta participaron varias mujeres. Así es. Escribían mujeres, María Vice, la esposa de Pedro Zulen, Dora Meyer. Había una serie de mujeres importantes Florecido, que participaban. Y eso también es un aspecto que me parece, digamos, vale la pena resaltarlo. sí. Sí, es importante volver a, a Mariátegui también como literato, ¿no? Como autor, como escritor. Em, Creo que es uno de los más importantes ensayistas que tenemos en el país y ha abarcado temas diversos. Casi todo el mundo lo conoce por los 7 ensayos Claro. que me parece muy importante. Yo estoy muy de acuerdo con sus tesis y creo que es un libro que todo el mundo debe leer, pero Mariátegui es mucho más que los 7 ensayos, ¿no? Claro, claro, como tú dices, principalmente se conoce a Mariátegui por los siete ensayos, ¿no? Y hay 20 tomos que se han publicado sobre obras de Mariátegui, sobre arte, sobre filosofía, sobre literatura, digamos, que son realmente y además muy bien escritos. Mariátegui tenía un estilo, digamos, especial, no se enredaba en grandes frases, sino frases cortas y se lee de Por su manera ejercicio agradable. periodístico, ¿no? Tuvo Sí, un gran ejercicio periodístico y una pluma fácil de leer gracias a esa práctica, ¿no? y curiosamente se encuentran en los manuscritos muy pocos errores gramaticales, por ejemplo, Mariátegui. Ya desde chiquito, cuando estaba trabajando en la prensa, digamos, cuando tenía 15 años, ayudaba a un linotipista, le dictaba los artículos que los escritores escribían a mano, ¿no? Para que el linotipista lo pasara a máquina.
y Mariátegui se encargaba de corregirlos. Mariátegui corregía a escritores famosos que escribían con errores ortográficos. Él, hay varias personas que han resaltado este asunto curioso. Sí, realmente fue un gran editor, un excelente lector, Sí. un hombre fuera de serie para su tiempo y muchas gracias por ayudarme a reconstruir ese gran aporte que es la revista Mauta para, para Latinoamérica y para el mundo y que ojalá pudiéramos leer todos esa editorial en el que da cuenta de la aparición de la revista, donde nos promete trabajar por un nuevo Perú, ¿no? Por un Perú moderno, distinto, pero que no pierda su historia ni su esencia. Creo que, no sé si has señalado, si hemos señalado que acaban de sacar una edición facsimilar No, no lo hemos señalado, eso del nos ha primer faltado. número de Amauta, que me parece una buena idea. Esta vez Excelente idea. completa, ¿no? Con todos los avisos comerciales, por ejemplo, que estaban allí, los avisos también de publicaciones y otros. Y espero que publiquen también, vuelvan a publicar una pequeña revista que era la introducción, la precedente de Marea de Amauta, que eran libros y revistas, ¿no? Que cuando sale Amauta, en los números, a partir del número uno, lo incluye en la misma revista Mauta. A Y partir Amauta tenía boletines, ¿no? Sacaba era boletines. un boletín, libros y revistas, ¿no? Que era el comienzo, después aparece integrado en la revista En la Amauta, revista. ¿no? Esperamos que no se demoren de publicar un número cada mes, porque como son 32 números, vamos a esperar 2 años y medio. Espero Espero que que no. no, espero que no. Y ha sido una gran idea, pero ojalá que realmente, porque se necesita que esa revista vuelva a Sí. circular y reconocer el gran trabajo que hizo Mariátegui como difusor y gestor cultural, ¿no? Es un buen trabajo y todavía faltan hacer otros trabajos sobre Mariátegui. Por ejemplo, una edición crítica de los siete ensayos. No hay, no hay una edición crítica de los siete ensayos. Yo sé que existe una que han terminado mi amigo Humberto Rodríguez, el hijo de Humberto, el antropólogo, digamos. Parece que está hecha ya, pero no sé por qué no sale todavía. Pero hay Bueno, varias tú cosas. sabes lo difícil que es editar y publicar en este Uf, país. sí, Así que bravo. deseemos suerte y que dé a luz y que sea una buena edición la que nos permita esa Y revisión crítica. va a ser bueno. Ok, Bueno, Servé, ha sido muchas un gracias. gusto conversar contigo sobre Amauta y sobre José Carlos Mariátegui en este mes de las letras que ya se está acabando. Y en esta época de elecciones que se juegan muchas cosas importantes, ¿eh? Ojalá que la, todo el valor y, digamos, el contenido de Mariátegui tenga más vigencia. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Con Gracias. esperanza nos despedimos. Muchas gracias, A ti, muy Servé. amable, muy amable. Gracias.